Percusión de sonido determinado. Son los instrumentos que pueden producir notas de altura definida o determinada y por tanto se afinan y pueden interpretar melodías. Se divide en dos grupos, membranófonos. El sonido se produce por la vibración de una o dos membranas, como son los timbales. Idiófonos. El sonido se produce por la vibración del propio cuerpo del instrumento, como son la marimba, el xilófono, campanas tubulares, y vibráfono. Una de las características principales de estos instrumentos es que no posee caja de resonancia, sino que usa cilindros para amplificar el sonido. En el caso de la marimba, a diferencia de otros instrumentos de percusión determinada, posee tubos hechos de caña guadúa. La particularidad de estos cilindros es que son cerrados en la parte inferior, a diferencia del vibráfono o el xilófono que son abiertos. Esto permite que el sonido salga hacia arriba. De ahí la técnica de microfoneo que usan para amplificar. Historia. Estos instrumentos son considerados los más antiguos. Sus orígenes son en África, India y países de Latinoamérica. El fin de esto, en esta época, era utilizar los instrumentos para hacer rituales y alabar a dioses. Actualmente se utilizan mucho para complementar la orquesta o banda. Podemos decir que estos fueron los primeros instrumentos musicales utilizados por el hombre, desde una época casi prehistórica, cuando la percusión podía aparecer en actos cotidianos de su vida, como la caza, los juegos, que emitían un sonido que podríamos asignar a la percusión, como la de las piedras al chocar, el golpe de una madera, etc. De las excavaciones arqueológicas, los científicos han extraído tambores de arcilla y alfarería, y también de huesos o piel de animales que también son usados hoy en día. Además, podemos observar los primeros escritos, documentos y pinturas del hombre, donde comenzamos a ver que la percusión estaba incluida en las actividades musicales más populares. No obstante, la familia de la percusión no comenzaría hasta el siglo XV. Con la conquista de Constantinopla por los turcos en 1433,
comienza a tomar forma la historia de los instrumentos de percusión. Gracias a la música militar turca en Europa, los triángulos, címbalos y tambores de resonancia comienzan a sonar y se extenderían por toda Europa tras la derrota del Imperio Turco hacia el 1700. Los instrumentos de percusión en esta época fueron usados para insinuar lugares o cosas concretas y utilizados como timbres etéreos de tono y de color a finales del siglo XIX. En la actualidad, los instrumentos de percusión tienen una acción psicológica, provocan movimientos del cuerpo, confunden y alteran el cerebro. Son instrumentos de danza. Otra distinción que podemos encontrar entre el antes y el ahora es, por ejemplo, como antaño no se admitían los tambores o timbales, y en la actualidad estos han adquirido un mayor dominio en la orquesta. En la actualidad, los instrumentos de percusión aportan una función distinta en la música de orquesta. Sus combinaciones de timbres son muy variadas y se usan para dar color a la composición. Su función rítmica pasa a un plano inferior. Forma de emisión del sonido. Un instrumento de percusión es un tipo de instrumento musical cuyo sonido se origina al ser golpeado o agitado. Es, quizá, la forma más antigua de instrumento musical. Escritura. La escritura de la percusión determinada generalmente es igual a la de un instrumento melódico. Por lo general, varios instrumentos de esta percusión se leen en clave de sol y algunos que tienen un rango más extendido pueden llegar hasta leerse en clave de fa, al igual que los teclados. Efectos. La particularidad de los instrumentos de percusión determinada son los trémolos que se pueden producir y son característicos de su sonido. En el caso del vibráfono, posee un pedal para dar un efecto de staccato o también de sustain. Funciones. La percusión determinada cumple un rol de dinámicas en la orquesta sinfónica, es decir, para aumentar o reducir la intensidad de una obra. En la orquesta sinfónica también interviene como un instrumento solista o también de acompañamiento.